Una dosis de energía y economía sin política. A Nuevo León, ¿qué lo contamina? En las últimas semanas y días hemos observado y escuchado que la refinería de Cadereyta es la que proporciona y da la mayor cantidad de contaminantes. Pero hay que clasificar correctamente qué tipo de contaminante, derivado de que muchos influyen sobre todo en la calidad de aire y en las condiciones en el medio ambiente. Se ha hablado mucho de las partículas en suspensión, pero lo más problemático y lo que se debe de contabilizar es los gases de efecto invernadero. Para ello, hay una calculadora que la Semarnat tiene y que emite y que actualiza cada año y cada trimestre, en donde podemos evaluar cuánto es lo que se contamina y se evalúa por medio de las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esta tonelada de dióxido de carbono equivalente es una unidad estándar para contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre los gases que debemos de contabilizar es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Con esta información y con los datos que hemos obtenido de la Secretaría de Energía, de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Senagas, y con toda la información que tenemos disponible, hemos podido determinar de los principales combustibles fósiles en qué se están utilizando y cuántos de ellos están contaminando. Para empezar, en Nuevo León tenemos identificado 6 fuentes que pueden tener una mayor proporción comparado con otros tipos de energías primarias o lo que nosotros llamamos combustibles fósiles que pueden contaminar el medio ambiente y el aire. Primero tenemos el gas natural, el cual el gas natural es utilizado en la industria en la generación de la electricidad y al día se consumen alrededor de 27 millones cúbicos de gas natural entre la industria y la generación de la electricidad de las plantas que hoy en día están en Nuevo León. Esto representan alrededor de 52,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, o es decir, de los gases de efecto invernadero. En los automóviles hay casi más de 1,8 millones de automóviles, los cuales consumen alrededor en forma diaria 7 millones de litros de gasolina y emiten casi 18,000 toneladas de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. En los camiones que están transitando a lo largo de Nuevo León y los que en su momento dado están teniendo una movilidad para pasar de un estado a otro, las líneas fronterizas, estamos viendo que se consumen alrededor de 3,7 millones diarios de diésel y emiten casi 10,000 toneladas de dióxido de carbono. Tanto la gasolina como el diésel, su unidad es en litros. La refinería de Cadereyta admite alrededor de casi 18 millones de litros de petróleo crudo y esos 18 millones de petróleo crudo, según datos de Pemex, emiten casi 7,192 toneladas de dióxido de carbono. Esta es con la información que Pemex ha proporcionado y lo que entrega y sobre lo que hace su revisión en el prontuario estadístico en cada año. Y esta información es enviada a la SEC y sobre todo es proporcionada en todos los reportes trimestrales que hoy en día está realizando y donde ha incluido las condiciones de la parte del medio ambiente. Y por último, debemos de entender también que los aviones que en su momento dado despegan, transitan a lo largo de Nuevo León, el consumo que se tiene es alrededor de 1,500, de 578,000 litros de turbocina y producen alrededor de 1,536 toneladas de dióxido de carbono. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el que más contamina hoy en día es el gas natural, seguido de los automóviles, seguido después de los camiones. En cuarto lugar tenemos a la refinería de Cadereyta y tenemos a los aviones y turbocinas. Aquí algo muy importante. Los gases de efecto invernadero es lo que ya dijimos en la parte anterior y hay que entender que aparte de eso, en las emisiones que se tienen dependiendo de cómo se quema el combustible, la cantidad es que se pueden salir de partículas en suspensión. Otro dato muy importante es que los automóviles de gasolina no tienen una combustión completa y por lo regular se produce monóxido de carbono, no dióxido de carbono. Bueno, fuera que pudiéramos tener una combustión completa para poder producir dióxido de carbono en su totalidad y esta pudiera ser absorbido por las plantas, que es parte fundamental para la fotosíntesis. Pero hoy en día los carros de combustión tienen una combustión o una ecuación de la combustión incompleta y esto organiza una gran cantidad de monóxido de carbono. Hemos de aclarar que las partículas de suspendidas también afectan la calidad de aire y sobre todo estas mismas son ingresadas a los pulmones. Pero los gases de efecto invernadero alteran continuamente y gran parte al aire y hemos de recordar que el aire está formado por nitrógeno,
está formado en gran parte por nitrógeno, oxígeno, y esta cantidad de oxígeno y nitrógeno es muy importante, sobre todo en la proporción que se pueda tener en el aire del oxígeno. Esto que acabo de comentar es muy importante y casi nadie lo toma en cuenta, derivado que el oxígeno proporciona en los carros la cantidad necesaria para poder realizar una combustión. Entre menos cantidad de oxígeno existe en el aire, se tendrá una combustión incompleta. Hemos de recordar lo del triángulo del fuego, que una de las partes fundamentales es tener la ignición, el oxígeno y el fuego para poder tener una combustión y poder quemar un combustible. Entonces, hay que recordar y no irnos simplemente con las partículas en suspensión, sino también hay que tener en cuenta la medición de los gases de invernadero, que en gran parte influyen sobre todo en la lluvia ácida y sobre todo en la calidad de aire. Supongamos hoy en la zona metropolitana de Monterrey que la calidad de aire debería de tener 23% de oxígeno y hoy en día tiene un 15 o un 14% de oxígeno en función de que esa cantidad de oxígeno está siendo sustituida por algunos de los gases de efecto invernadero. La pregunta es, ¿cómo vas a tener tus pulmones? ¿Cómo vamos a poder tener una combustión completa en los carros, ya sea de automóviles, en los diésel o en los propios aviones, en sus turbinas? Y en la refinería de Cadereyta hay que entender que esta depende mucho de las condiciones y sobre todo del tipo de crudo que se mete. Aquí lo más importante en la refinería de Cadereyta, que se produce un diésel de bajo azufre, es determinar la cantidad de azufre que es eliminado y este azufre cómo es recuperado, si es en masa o es venteado. Esto es unos puntos que se tendrán que llevar a cabo y entender que la refinería de Cadereyta no es en su totalidad la que contamina, sino es parte de todas las cantidades de dióxido de carbono de que se tienen, se producen alrededor de 90,000 toneladas de dióxido de carbono por día en Nuevo León en función del análisis que hicimos, en donde de estos 90,000 toneladas, el 58% proviene del gas natural, los automóviles el 20%, los camiones el 12%, la refinería Cadereyta con el 8% y los aviones, el turbocina con el 2%. De este total de las 90,000 toneladas de dióxido de carbono por día que se están emitiendo, si nosotros tuviéramos los camiones y tendríamos camiones o volquetes de 15 metros cúbicos, todas esas cantidades de toneladas cabrían en 6,030 volquetes. Estos volquetes, si nosotros pudiéramos alinearlas en canchas de fútbol profesional, es decir, poner uno al lado del otro e ir proporcionando el área de la cancha profesional, cabrían estos 6,030 unidades en 35 canchas de fútbol profesional. Imagínense en forma diaria ir juntando 35 canchas de fútbol en donde se están acumulando las toneladas de dióxido de carbono. Hemos de decirlo y por favor es muy importante entender que la cantidad de contaminantes más dañinos son los gases de efecto invernadero, por lo que pueden producir lluvia ácida, dañan la calidad de aire y por lo tanto reduce la cantidad de oxígeno y al reducir la cantidad de oxígeno no se tiene la misma cantidad y forma para tener una combustión completa y al no tener una combustión completa genera una gran cantidad de monóxido de carbono que en un momento dado las plantas, por más árboles que nosotros instalemos, no van a ayudar a realizar una buena fotosíntesis porque lo que necesitan las plantas es dióxido de carbono. Por último, nada no sin más importante, y hacemos esta tablita de un resumen de todo lo que hemos platicado. El gas natural pues, que se utiliza para la industria de generación, sobre todo para la generación de la electricidad, te producen 52,000 toneladas en forma diaria en promedio. El consumo son de casi 28,000 metros cúbicos de gas natural. Y esta cantidad que tenemos entre la cantidad de toneladas y el consumo, se producen alrededor de 1,92 kilogramos de dióxido de carbono por cada metro que se está consumiendo, ya sea en la industria o en la generación de la electricidad. En los automóviles que se tienen hoy en día, se consumen 7 millones de litros, producen 18,000 toneladas y generan 2,58 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro de gasolina que hoy en día se está consumiendo en los automóviles. Los camiones y diésel consumen casi 3,7 millones de litros de diésel, de los cuales producen casi 10,000 toneladas y estos producen alrededor de 2,87 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada litro que cada automóvil, que cada camión o transporte de carga está consumiendo y que está por el estado de Nuevo León. La refinería Cadereyta consume o
pasa a refinar 18 millones de litros diarios y solo contamina alrededor de 7.192. Vuelvo y recargo, esta es la información que Pemex proporciona en sus reportes trimestrales, en los reportes que tiene en la parte ambiental y sobre todo los datos de la SEC y sobre todo en los reportes que entrega la Cámara de Diputados. Es decir, que este genera 0.39 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro que se mete de crudo a la refinería Cadereyta. Los aviones y turbocinas se consumen 578.000 litros, de los cuales se producen 1.536 toneladas de dióxido de carbono y esto representa alrededor de 2.66 kilogramos por cada litro consumido en los aviones. Con todo esto, creo que lo más importante y lo que debemos de entender y dejarlo muy bien en claro, es que no solo es la refinería, sino es el todo, sino que todos los combustibles que se utilizan en los motores, que se utilizan en las turbinas, ya sea para generar la electricidad en los propios aviones, o lo que se utiliza en la industria, ya sea para obtener el poder calorífico que proporciona el gas natural. En Nuevo León, el problema que tenemos hoy en día principalmente es la quema y uso del gas natural, seguido de los automóviles, tercero los camiones, cuarto la refinería y quinto de los aviones. Habrá más componentes y más cosas que podemos decir que contaminan, pero no hay que confundir y hay que tener más en claro que lo más primordial que se debe de controlar son los gases de invernadero porque afectan directamente a la calidad de aire. Las partículas suspendidas que se tienen sí afectan, pero principalmente afectan al ser humano, pero más va a afectar al ser humano tener una lluvia ácida y sobre todo tener una menor calidad de aire, sobre todo en la cantidad de oxígeno que debería de tener en el aire que uno está respirando o el aire que necesitan los motores para la combustión. Por lo tanto, se tendrá que mejorar la calidad de los aditivos que se utilizan sobre todo en la gasolina y proporcionar oxigenantes que pueden ayudar en un momento dado a tener la cantidad de oxígeno que hace falta en la reacción de la combustión. Al tener el oxígeno necesario, podemos producir menos cantidad de monóxido de carbono y poder llegar casi a tener una combustión casi completa para obtener dióxido de carbono. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.